Buenas noches, ¿qué tal amigos? Una vez más con ustedes, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. De acuerdo con lo estimado por la Tesorería de la Seguridad Social, las recaudaciones de ese organismo terminarán este año con más de 38.000 millones de pesos, lo que es igual a 5.000 millones de pesos más que el año pasado. El administrador del Banco Agrícola, Paino Abreu Collado, dijo que tiene la esperanza de que las instituciones públicas con deudas pendientes con esta entidad las incluyan en sus respectivos presupuestos que preparan para el 2010, lo que permitirá continuar financiando la agropecuaria nacional. El BID otorgó un préstamo de $44.8 millones para la construcción de una carretera que conecta la capital de República Dominicana con la zona turística de Samaná. El proyecto tendrá un impacto significativo ya que reducirá el tiempo de viaje de 5 horas a menos de 2 horas. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Henry Gebral, Rosana Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, vamos a estar haciendo un programa bien interesante para todos ustedes. Vamos a tener 2 partes del programa. Vamos a cuestionar al amigo Henry Gebral sobre una conferencia que él acaba de ofrecer en la Asociación Dominicana de Inversionistas Extranjeros, con un título muy sui generis que dice: socorro, vuelve el FMI, pero no será suficiente. Nosotros vamos a querer que él no desarrolle esa tesis. Como no estuvimos presentes en esa conferencia y este título es tan llamativo, nosotros quisiéramos que él nos dijera cuál es la intención y el fundamento de este título. Más adelante nosotros vamos a compartir un programa interesante con ustedes, en cierta medida dándole seguimiento a lo que son las líneas de orientación y de educación de este programa, que siempre para nosotros son muy importantes. Vamos a estar compartiéndolo con un especialista en lo que son los outsourcing o las contrataciones de servicio o la reducción de costos de las empresas, como se le quiera llamar, con una persona que se llama Eric Cohn, quien es el presidente o el director principal de Business Solution Group, una entidad interesante que ofrece este tipo de servicios. Estas son modalidades nuevas en las áreas de los negocios y en el desenvolvimiento de las empresas, y como tales para nosotros son bien interesantes, y creemos que es bueno compartir los conocimientos y las experiencias que tengan las personas que manejen este tipo de servicios con ustedes, amigos televidentes. Así que mientras tanto vamos a pasar a Henry para que él desarrolle su idea central sobre esta conferencia. Sí, muchas gracias a los dos. No, es interesante, mira, que ver que obviamente era importante analizar el tema del regreso del fondo, una perspectiva un poquito diferente, y hablar un poquito del tema. Tú sabes que había esta discusión antes del regreso del fondo. El mismo presidente de la República había calificado la opción del Fondo Internacional como el plan B, y que realmente lo que era la opción, el plan A, eran los bonos soberanos. Entonces yo creo que mucha gente ha entendido de que al regresar el fondo, eso era doblemente una buena noticia, porque primero, y eso yo quiero ratificarlo, que queda muy claro, el regreso del fondo es una buena noticia. Claro. Eso es una buena noticia. Yo sé que todavía para mucha gente que quizás tiene el reloj biológico o económico parado en los años 70, 80, entiende que el regreso del fondo es una catástrofe. Y entendemos y de un obviamente nuevo que fondo hay monetario, que, sí, que el fondo es un nuevo Fondo Monetario Internacional, mucho más flexible, en medio de una crisis. Sí. Y en medio de una crisis. Entonces
Yo creo que por una eso... crisis global, porque aquí siempre llega en una crisis nacional. Sí, pero en este caso está llegando en una crisis global. Sí, que hace el tema interesante, porque inclusive, de cierto modo, es interesante si uno se pasea en la misma página del Fondo Monetario Internacional, que es un ejercicio que no hacemos porque no tenemos el tiempo de hacerlo, pero valió la pena hacerlo. Cuando tú leías los informes del Fondo Monetario Internacional previamente a la crisis, hay que reconocer que los pocos expertos realmente habían previsto lo que iba a venir, y los únicos que lo habían previsto son los que llevan 10 años anunciando una crisis inminente. Entonces, bueno, finalmente tuvieron razón, o sea, después de 10 años, o sea, que tampoco realmente tenían mucha razón. Entonces, el tema era saber realmente si bien en el fondo ya todo está resuelto, y yo quería un poquito llamar la atención de que obviamente sí es muy positivo el resto del fondo, pero o sea, no es porque ya el fondo llegó y ya todo milagrosamente se resolvió. Yo creo que va a haber mucho más trabajo, por eso la idea de que no va a ser suficiente lo del fondo. Y doblemente, yo creo que primero en términos de aritmética, y ahí yo sé que yo he tenido diferencias ya muy marcadas con algunos representantes del sector empresarial que entienden que tienen cierta alergia, que yo entiendo, a la emisión de bonos soberanos. Y que entonces obviamente al tener ya el fondo se ha anunciado también cantidades de dinero importante, 1.500 millones de dólares en total, probablemente unos 1.225 millones de dólares que pudiesen entrar mismo año. antes de fin de año, lo cual sería realmente una muy buena noticia. Entienden que bueno, pues ya con eso ya está todo resuelto. Lamentablemente, y si vemos las estadísticas, y ahí quisimos basar nuestro material sobre lo que son las estadísticas oficiales, tanto el Banco Central como la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Crédito Público, que tiene excelentes informaciones, dicho de paso, la Secretaría de Economía y Planificación también. ¿Y qué nos dicen esas cifras? Que la urgente necesidad de tener el fondo es básicamente para, primero, cumplir con el presupuesto. Y yo creo que era importante recordar eso, que nos hemos olvidado de que lo que había en el presupuesto era poder conseguir este año 77.000 millones de pesos de financiamiento, de los cuales 20.000 millones iban a llegar en el mercado local, y que hemos dicho que era un paso de avance muy importante, porque iban a ser a través de emisión de bonos directamente por Hacienda, que se ha venido haciendo un punto tal que inclusive, con su base, si vemos al 30 de junio, ya se había colocado en el mercado interno 17.000 millones de pesos de los 20 que están previstos para el año completo, que nos dice que obviamente se tuvo básicamente que agotar esta fuente de financiamiento porque la otra no se había podido conseguir, producto mismo de la crisis global. El hecho de que en el presupuesto entonces del año 2009, 77 menos 20, o sea, 57.000 millones, que son más o menos 1.500 millones de dólares, iban a ser aportados por financiamiento externo, y básicamente fuera lo que era Petrocaribe, 300 millones de dólares, dinero de organismos multilaterales. ¿Cuál ha sido la realidad? Que durante el primer semestre apenas había podido recibir 230 millones de dólares de 1.500, o sea, que ahí había entonces un hueco, vamos a decir, de financiamiento que se necesitaba cubrir, y que no había ninguna posibilidad de cubrirlo sin un acuerdo con el fondo. Y yo creo que eso hay que entenderlo, que realmente... esa es la llave que nos abre a que vengan esos recursos de los organismos multilaterales. Para poder cerrar lo que era el compromiso del presupuesto, la ley, una ley votada por el Congreso de la República Dominicana, para poder asegurar lo que era el programa mínimo del lado del financiamiento. Ahora bien, eso permitía obviamente poder activar una serie de obras. Hasta el momento todo bien. Bueno, si yo tengo esos financiamientos ya, resolví el año 2009 y solamente tengo que preocuparnos por el año 2010, que eso tenemos que ver. Ahora bien, hay otra realidad que ahí yo creo que muchos analistas estaban olvidando. Ya resuelvo el problema de financiamiento con esas líneas que se vuelven a abrir, pero hay otra realidad, que se cayeron las recaudaciones.